Bienvenidas, mentes curiosas. Esto es Bailando con Ideas. Desde Australia con vosotros, yo soy la doctora Carmen Salvador y os invito a escuchar este cóctel de entrevistas mixto. Con mucha ilusión os presento mi tercer episodio en Impacto económico del cambio climático. Estamos viviendo en una nueva era geológica del Antropoceno. Esta era ha sido bautizada por la comunidad científica con ese nombre debido al impacto que el ser humano tiene en la Tierra. El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. La revolución industrial ha sido considerada el punto de inflexión del momento en el cual el hombre empezó a incidir en el cambio climático. Y de la mano, otros muchos cambios o revoluciones vinieron, como la revolución demográfica, la revolución agrícola, tecnológica, revolución de medios de transporte, finanzas, economía, etc. Todo esto nos situó en el modelo actual de producción y consumo en el que vivimos hoy en día. Desde entonces se dispararon las emisiones de gases invernadero que fueron arrojadas a la atmósfera. El crecimiento de población y con ello el aumento de la demanda de energía principalmente obtenidas mediante combustibles fósiles. Hemos de empezar a considerar un sistema económico en el que se puedan satisfacer las necesidades del ser humano sin dañar o producir catástrofes ecológicas en nuestro planeta. Así pues, en este episodio os invito a escuchar mi conversación con el Dr. Saquín García Muros, cuyo principal interés es el de crear y difundir conocimiento en el campo de la energía, el cambio climático y la economía pública, así como los impactos distributivos de las políticas de mitigación del cambio climático. Saquín es investigador postdoc, obtuvo una prestigiosísima beca global de Marie Curie y se fue a Boston. Y ahora trabaja en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, por la sigla en inglés. Y cuando lo entrevisté estaba a punto de volver a España, al Basque Center for Climate Change, el Instituto Vasco de Cambio Climático, que es donde hizo su tesis doctoral y comenzó su labor como investigador en impactos distributivos de políticas medioambientales. En mi conversación con Saquín se hará una breve descripción histórica de las soluciones económicas propuestas en los acuerdos internacionales de cambio climático. Se hablará de las emisiones de dióxido de carbono, de los bonos de carbono, de las medidas o intervenciones económicas que hay hoy en día para combatir el cambio climático, de cuáles son las implicaciones distributivas de las políticas de protección ambiental y del tipo de repercusiones que tienen los países que no cumplen este tipo de medidas. Se discutirán las alternativas a la transición de una economía baja en carbono y se hablará de cómo se pueden establecer impuestos a esas emisiones del carbono de una manera justa y equitativa. Saquín describirá la situación actual de la fiscalidad medioambiental global y estatal a nivel español y nos dará su opinión acerca de qué impuestos medioambientales se deberían de poner en marcha. Se explorarán también qué energías alternativas se intentan poner en marcha y qué medidas fiscales para la sostenibilidad energética han de cambiar. Y como sabemos que todo cambio lleva sus riesgos, hablaremos de los riesgos e incertidumbres que hay asociados con la transición hacia las energías renovables. Y sin más demora, aquí os dejo este episodio de Impacto económico del cambio climático con el Dr. Saquín García Muros. Bueno, Saquín García Muros, bienvenido. Muchas gracias por asistir a Bailando con Ideas. Muchas gracias a ti, Carmen, por invitarme, contar conmigo para este proyecto tan interesante. Bueno, nos cuenta un poco tu trayectoria y dónde vives, a qué te dedicas. Vale, bueno, pues yo, como bien dices, soy Saquín García Muro, soy investigador sobre temas de cambio climático y sobre todo de políticas climáticas y temas de desigualdad y distribución. Y actualmente estoy residiendo en Boston, en Estados Unidos, ya que estoy realizando una estancia de 2 años en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, gracias
a una oportunidad que me surgió hace unos años, que fue la de solicitar una Marie Curie Global, la modalidad de las becas Marie Curie, que son unas becas que da la Comisión Europea para investigadores postdocs. Y bueno, tiene dos modalidades. La europea, que es la clásica que te haces pues, como Marie Curie. Te vas de Polonia a Francia, te casas con un francés o con una francesa, o lo que sea, y ya haces tu vida allí. Esa es la clásica Marie Curie. Y luego la Comisión Europea tiene unas que son las globales, que lo que te permite es irte fuera durante un tiempo de la Unión Europea y luego tienes la obligación de volver. De hecho, te dice, bueno, te vas 2 años, te formas, tendrás tu network y tu investigación fuera y luego vuelves un año a la Unión Europea, al país de, no tenemos el país de origen, a alguna institución europea con la que tengas relación en la beca y realizas el último año ahí, que es un poco para atraer ese conocimiento que has adquirido durante tus 2 años fuera. Y ahora mismo estoy ya acabando mi estancia de estos 2 años aquí en Boston y tendré que volver para España, volveré para el Basque Center for Climate Change, que es un instituto, que es el Instituto Vasco para el Cambio Climático, el Centro Vasco, y en el que llevo trabajando ya llevo la tira de años allí, llevo 7 años, porque hice la tesis con ellos, luego me contrataron de postdoc y luego he seguido con ellos a través de esta oportunidad de la Marie Curie y si las cosas no cambian mucho en el corto o medio plazo seguiré formando parte del equipo del BC3, como le conocemos en el mundillo. Y esa es un poco mi trayectoria. Bueno, es que soy gallego, de ahí lo de Muros también, estudiante en la Universidad de Alcalá y luego ya me fui al País Vasco a hacer la tesis. Muy bien. ¿Cuál fue la temática de tu tesis, Shaquín? La temática de mi tesis es justamente la que ya he podido luego desarrollar como postdoc y también con la beca esta que tengo. Que es, yo básicamente analizo los impactos distributivos de políticas medioambientales. Básicamente lo que miro es si un gobierno mete una política concreta que ayuda, que va dirigida a reducir las emisiones y a mejorar el medio ambiente, muchas veces trae consigo unos costes. Entonces yo básicamente en mi tesis y el tipo de estudios que hago, lo que hago es analizar esos costes, qué extractos sociales los pagan y ver si esa política es progresiva, es regresiva, lo cual quiere decir que lo pagan más las clases menos pudientes o que podría ser de otra manera y también investigo en cómo podemos mejorar el diseño de ese tipo de políticas, sobre todo para hacerlas más justas. Entonces, me gusta decir que al final en el tipo de mi tesis y también en el tipo de trabajos que desarrollo, pues están enfocados en dos temas que están muy de actualidad, aunque no por buenos motivos y que también van a estar en el futuro, que es tanto la parte del medio ambiente, la parte del cambio climático y también las desigualdades y que sobre todo desde los últimos años cada vez tienen más peso en nuestras sociedades. Entonces, Sí. básicamente la idea es cómo hacer que la transición energética que estamos viviendo sea lo más justa posible en base a distintos estudios. Ese es un poco el tema de mi tesis y sobre el que he tenido la suerte y la oportunidad de poder seguir desarrollando e investigando. Lo cual es, como sabes, es una fortuna, porque muchas veces cuando estás en la tesis, luego el camino tuyo a lo mejor no va por tu vía de la tesis o va por otra vía, o simplemente un Cambia poco la acorde a temática las a veces. oportunidades también que te van saliendo. Totalmente. Bueno, estoy de acuerdo con el hecho de que dices que hay, pues, son dos temas bastante importantes que hoy en día el ser humano, pues, necesita lidiar con la desigualdad y el cambio climático, ¿no? Primero, para dar un poco, para poner la temática en contexto, me gustaría que empezáramos hablando de los acuerdos internacionales de cambio climático, como por ejemplo el protocolo, he oído acerca del protocolo de Kioto o el acuerdo de París. Entonces me gustaría
pues saber un poquito más acerca de estos acuerdos, ¿no? Que, bueno, el objetivo fue el de reducir las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático produciendo el calentamiento global. Entonces, bueno, ¿cuál fueron las soluciones económicas propuestas en esos acuerdos de cambio climático internacional y cuáles fueron las bases, así brevemente? Sí, aunque yo, como ya hemos hablado, tampoco es mi campo de investigación, pero sí que está bien que repasemos un poco, pues, para que cualquiera que vea esto que tenga un marco un poco, para que Más sepa un poco amplio para el contexto. en qué momento estamos, al Ujú, menos en un contexto internacional. Luego podemos hablar más del contexto nacional y del ujú. contexto europeo, que seguramente para el target de la gente que nos vea o que nos escuche le puede también interesar. Como dices, al final, en la parte internacional, ahora mismo la agenda internacional está marcada por el Acuerdo de París. Ujú, El Acuerdo de París, que fue en 2015, se acaba de hacer nada, ahora en diciembre hizo 5 años del Acuerdo de París, que fue un gran paso. Hay mucha gente perdón, que, que es crítica con París, y es cierto que París tiene cosas mejorables y que son criticables, pero tiene otros aspectos positivos y que están poniendo un poco el camino a la reducción de emisiones a nivel global. Como dices, veníamos de otros acuerdos. El más famoso que conocerá la gente es el Protocolo de Kioto, que fue a finales de los 90. Eh, el problema del Protocolo de Kioto es que se tradujo en que no todos los países, o que no hubo un gran consenso por parte de los países a la hora de firmar el protocolo. De hecho, de ujú, las grandes economías mundiales, muchas se quedaron fuera, como fue Estados Unidos, Canadá, China. Entonces, claro, si las mayores emisores de contaminantes de efecto de que producen el cambio climático no entraban dentro del acuerdo, fue uno de los problemas de Kioto, que se quedó insuficiente, aunque sí que los países que se quedaron dentro empezaron a iniciar medidas para paliar el cambio climático y para empezar a reducir o controlar más o menos sus emisiones. Al final, en términos globales, no fue un éxito por eso. De hecho, desde el Acuerdo de Kioto luego se subieron incrementando las emisiones en distintos países. De ahí ujú, luego pasamos yo creo que la otra cumbre remarcable fue Copenhague, donde se intentó dar un impulso de nuevo a los acuerdos internacionales, pero Copenhague fue un desastre también. Eh, no hubo capacidad de acuerdo, y de ahí, de ese background, llegamos a París en 2015, donde sí que por lo menos se consiguió que la mayor parte de los países, o que casi todos los países del mundo, se adhiriesen al acuerdo. También la manera en la que se adhirieron al acuerdo, la manera del diseño del acuerdo, yo creo que facilitó a que se adhiriese. Y también hay eh, otro punto destacable, es el objetivo que se impuso en París, el objetivo de reducir las emisiones de tal modo que a finales del siglo no superemos los 2 grados centígrados respecto a la época preindustrial, antes de que empezásemos a emitir de manera masiva. Se pusieron el objetivo del 2 grados, que es el que la ciencia marca un poco como el punto límite que puede resistir el planeta. Y también se introdujo el factor del 1,5, el objetivo deseable de que no supere, o sea, ya no solo que no supere los 2, sino que vayamos a un incremento de las temperaturas de 1,5. Porque también se veía que en el rango este de 1,5-2 había sitios en el mundo muy vulnerables, como por ejemplo ujú. las pequeñas islas. Bueno, que estás en Australia, no estás más cerca que yo, no están al lado, pero estás más cerca que yo, de islas que son hipervulnerables al cambio climático, que la subida del mar puede hacer directamente que desaparezca. Entonces, Ujú. El arrecife en de coral París, también. sí, Con... efectivamente. Ujú. Entonces, lo que dice la ciencia es que hay determinadas dinámicas medioambientales que, incluso superando el 1,5, estando entre el 1,5 y el 2, o estando en 2 grados, eran irreversibles. Y por eso por lo menos se marcaron estos dos objetivos en París, lo cual es una gran noticia. Y la otra gran noticia de París fue esa, que muchos países se adhirieron al acuerdo. También, como te decía, el diseño del acuerdo facilitaba, yo creo que claramente facilitaba que se adhiriese al acuerdo, ya que en París, a diferencia de Kioto, cada país estipula
en los planes nacionales que entregan a las Naciones Unidas, los planes de reducciones de emisiones. Entonces son planes voluntarios. Luego las Naciones Unidas y los comités de expertos analizarán esos planes y dirán si son suficientes, y también intentarán apremiar a los países a que estos planes se hagan, por así decirlo, más ambiciosos. Pero a diferencia de Kioto, no hay mecanismos que te obliguen directamente a desarrollar esos planes, ni tampoco hay, por así decirlo, un marco en el cual se estipule que tú, por ejemplo, como España, tienes que reducir X%. Tú como tal tienes que reducir X%. Se hacen aproximaciones, se hacen consejos, pero no hay, como pasó en Kioto o en otros, esa obligación. Eso, lógicamente, se introdujo porque facilitaba mucho que los países se adhiriesen al Acuerdo de París. Y parte del éxito de París es ese, que es un acuerdo más flexible de lo que lo intentaron en el pasado. Ajá. Especialmente por esa idea de que países como Estados Unidos o países en vías de desarrollo, grandes contaminadores como pueden ser China o la India, que también se adhiriesen y empezasen a valorar programas para reducir sus emisiones. Entonces, para que yo entienda, para que me quede claro, la diferencia fue que a lo mejor en el protocolo de Kioto se estimó un porcentaje que cada país podía emitir, ¿no? Un porcentaje de dióxido de carbono, y en París se hizo un número de emisiones determinado dependiendo de qué país Claro, emitía en París más lo que esas se pone es como emisiones. un objetivo global. Es como todos tenemos el objetivo de llegar a los 2 grados o incluso menos. Y luego cada país, de manera voluntaria, en cuanto estás dentro del plan, dentro del acuerdo, tienes la obligación de enviar tu plan de yo en los próximos años, en el corto plazo voy a hacer esto y esto y esto para llegar a esos objetivos del 2%, esta va a ser mi contribución para Ajá. ese objetivo global, pero no hay nadie que te diga, tú tienes que bajar un 20% y lo tienes que hacer de esta manera, de esta manera y de esta manera. Ujú. Entonces, es más flexible. Eh, Hay Ya. gente que también considera, claro, al no haber una obligatoriedad ni haber un sistema de penalizaciones porque sí que es un sistema muy transparente el que se ha organizado en París, o el que se ha intentado organizar, que todos los países dicen lo que van a hacer y luego la labor de las Naciones Unidas va a ser evaluar cómo se están desarrollando esos planes y decir, bueno, se puede ir por esta vía o por esta otra vía. También es importante que creo que se creó también un fondo de ayuda a países en vías de desarrollo, que está financiado por los países más ricos, por así decirlo. Entonces, viendo un poco, yo creo que la clave de París fue que viendo un poco la dificultad que hubo en el pasado de conseguir que todos los países se aunasen a los esfuerzos de reducir las emisiones de Ujú. efecto invernadero, lo que se intentó buscar, yo creo, son vías más flexibles, de manera que los países se pudiesen adherir y que también, dependiendo de su evolución, por ejemplo, económica o de la evolución de las tecnologías, que pudiesen ir flexibilizando sus planes o revisándolos de manera que fuesen como más ambiciosos. Se queda algo Entonces eso más. es parte del éxito de París y Ujú. también, bueno, hay gente que es la parte criticable, porque de hecho lo que los estudios parece que dicen, los estudios más de corte climático, es que las de estos pliegues de emisiones que han dicho los países firmantes que van a hacer, no, por ahora no son suficientes para alcanzar el objetivo de 2 grados a finales del siglo. Nos quedamos por ahora bastante lejos. Claro. Entonces, La la enti- labor en el futuro va a ser que esos planes sean todavía más ambiciosos. Ujú. Entonces, esa es Tien- como la parte negativa de París, Claro. pero la parte positiva es esa, que como más países que lo han firmado, quitando otros que han entrado como Estados Unidos y se han salido y luego parece que van a volver a entrar. Porque Claro bueno, que se sabe. es como un acuerdo más de tipo voluntario, ¿no? Yo pensaba que habría a lo mejor entidades legales que regularan la ejecución de Claro, esas a ver, propuestas. ya te digo que tampoco soy experto Ya. en legislación internacional, pero creo que lo que tengo entendido es que al ser un acuerdo internacional, si tú te adhieres, por lo menos tienes la obligación de
entregar los planes y tener un plan para reducir emisiones, etcétera. Ujú. Y luego sí que va a haber una evaluación y un seguimiento de ello, pero no hay medidas coercitivas, por así decirlo. No hay Mm. sistemas que digan, no tienes que llegar a esto sí o sí, y si no vas a tener esta penalización. Eso ha evitado introducirlo. Y Porque no- a sabiendas, seguramente, de que muchos países hubiesen dicho, pues yo no me meto. O, por ejemplo, también he leído acerca de los bonos del carbono y de que los países ricos compraban a los países Pero pobres eso fue el lo que tipo se de... propuso un poco en Kioto. En Kioto Ajá. lo que se propuso fue, y sí que creo que estuvo durante el periodo del primer fase de Kioto, que no sé si fue 2008, 2013, una cosa así, Ujú, sí que estuvo activo el cap and trade, que se le llama en inglés, que es la reducción y el mercado de emisiones. ujú, Eh, como dices, básicamente lo que funciona es como, bueno, todos tenemos, tanto tú como yo, tenemos el objetivo de reducir entre los dos, un 20%. Entonces, eso lo podemos hacer, o tú reduces 20 y yo reduzco 20, por lo tanto, los dos reducimos un 20%, o lo que podemos hacer es, como para ti es mucho más barato, a lo mejor reducir emisiones que para mí, porque a lo mejor yo por la economía que tengo, o por el tipo de país que soy, o por mi desarrollo industrial, a lo mejor soy China, y digo, es que para mí es muy complicado en este momento reducir mis emisiones, porque soy un país que está despegando, etcétera, y a lo mejor tú ya tienes muchas renovables. Entonces, para ti es más barato, lo que te digo es, bueno, pues tú reduces por vez de un 20, reduces un 30%, y esa diferencia de reducciones de más, esa te la pago yo. Tú reduces más, pero yo te la pago. O sea, yo, por así decirlo, compro para contaminar un poquito más de lo que debería. Esa es la idea de un mercado de emisiones. ujú. Y al Entonces, al final final de ahí, el pues te número sale de un precio emisiones es de, lo mismo. claro, exactamente, la reducción de emisiones es lo mismo y al final hay un precio de esas emisiones que no es muy distinto de si se pusiese un impuesto, por ejemplo, al final pues es el precio que valen esas emisiones. Entonces ese es Mm, el mercado de emisiones, eso es lo que se intentó poner a nivel global en Kioto. Yo creo que estuvo en funcionamiento, no sé hasta qué punto eh, hubo países que participaron o no, pero es muy parecido también a lo que tenemos en Europa. En Europa hay un mercado de emisiones que es sectorial. En Europa hay determinados sectores que son sectores especialmente intensivos en emisiones y en energía ujú, que tienen unos objetivos. La Unión Europea dice, tenemos que reducir esto de emisiones, este es el límite de emisiones que tenéis. Y entre ellos, que es el mercado de emisiones que hay dentro de la Unión Europea, funcionan como lo que te decía yo de antes, de países, pero en este caso a nivel de empresas. Entonces, la Unión Europea sí tiene en funcionamiento, pues yo creo que es el mayor ejemplo mundial que hay de mercado de emisiones, yo creo que es el europeo. Creo que ha habido otros proyectos en otros países y en otras economías, pero el que normalmente es el que más tiempo lleva en funcionamiento es el europeo. El europeo funciona eso, a nivel dentro de por vez de por país, pero de España con Francia, España con Portugal, los sectores intensivos en emisiones y en energía de España pueden comprarle al de Francia o al de otro país, o al revés. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, algún sector energético en España puede ser mucho más eficiente en términos energéticos o de emisiones que a lo mejor un país del este, que a lo mejor, por ejemplo, Polonia, que es un país que depende mucho del carbón. Entonces, esos sectores a lo mejor tienen mucho más difícil reducir sus emisiones que ujú. sectores en España o en otros países. Entonces, el sector, esa misma empresa, que a lo mejor son dos empresas que se dedican a lo mismo, va al mercado de emisiones y compra las emisiones del otro. El otro dice, bueno, yo llego hasta aquí y las resto las, las compro, porque no a esa empresa en Polonia no le da para más. Entonces esa empresa lo que hace es comprarla a la otra que tiene mayor capacidad de reducir. Entonces es como un poco cómo funciona un mercado de emisiones. Claro que ese sería el tipo de medida o intervenciones económicas que hay hoy en día para combatir el cambio climático. O sea, vas Claro, comprando... eso en la Unión Europea se puso, una de las ventajas que tiene, claro,
en economía existe el debate muchas veces de, pues, como economistas siempre pensamos lo que es lo más eficiente. También, bueno, yo creo que también hay que mirar otras cosas, pero siempre estamos con lo de lo más eficiente. Desde el punto de vista ortodoxo de economía que te enseñan en la universidad, etcétera, lo más eficiente siempre es un impuesto. Siempre es poner un precio a algo. Tú tienes una externalidad, que en este caso son las emisiones que tienes de gases de efecto invernadero, y el mercado, lo que llamamos externalidad, en este caso es una externalidad negativa, es todo aquello que el mercado no es capaz de recoger en los precios. Normalmente cuando tú, pues la taza, la que acabas de beber, el mercado al final tiene un precio debido a los costes que tiene la producción de la taza, la cerámica, la mano de obra, etcétera, etcétera. La cuestión es que esos costes están internalizados en el sistema, son costes que están ahí porque a la empresa le cuesta comprar esa cerámica, le cuesta comprar la mano de obra y vendértela. Pero hay unos costes que tiene que no están recogidos, que eso es una externalidad, que en este caso son las emisiones. Entonces, está produciendo un coste social a todos nosotros por producir eso que no está recogido en el precio. Tú no estás pagando por ese coste. Es como si coges el coche y emites emisiones de CO2 o la contaminación local que emite tu coche, que tiene un coste para mí, para mi salud, por ejemplo, si vivimos en la misma ciudad, eso no va en tu precio que estás pagando por la gasolina. Eso no está ahí. Entonces, eso es lo que en economía llamamos una externalidad. Entonces, lo que decimos es lo más eficiente para corregir esa externalidad es que esté recogido eso en el precio. Y la manera más rápida y más corriente de corregir eso es, pues como el mercado no es capaz de internalizar ese coste, lo ponemos un impuesto que sea ese coste. Entonces, si el coste es de que tú por coger el coche y consumir X litros de gasolina estás produciéndome un coste de X, pues te lo cobro como un impuesto. Entonces, esa es un poco la vía como la más eficiente. En el mercado de emisiones, al final tienes un precio también, porque si yo te vendo a ti emisiones, porque yo soy capaz de reducir más emisiones que tú, te las vendo. Entonces, eso al final también da esa señal de precios y no es muy distinto es menos eficiente que el impuesto, pero no es muy distinto. La ventaja que tiene dentro de la Unión Europea el mercado de emisiones es que no hay nadie que tenga que gestionar ese precio. Me refiero, si la Unión Europea como gobierno, si el Estado, por ejemplo, el Estado español te pone un impuesto, el dinero que recauda va para el Estado español y luego lo gestiona. Hace con él no lo que le dé la gana, pero bueno, lo que cada sociedad quiere. En el caso de la Unión Europea, claro, no es un gobierno al uso, no es un gobierno que digas, Muy no complejo, es, porque muchos países es muy diferentes, culturas complejo. Entonces, claro, diferentes. está la cosa de que si fuese la Unión Europea la que recaudase ese dinero, sería la cosa. ¿Y qué hace la Unión Europea con ese dinero? ¿Cómo se gestiona? Entonces, sería más complejo tomar decisiones si el presupuesto de la Unión Europea fuese más grande. Entonces, el mercado de emisiones, por así decirlo, también es una vía de que sea más sencilla la gestión dentro de la Unión Europea. Pero no, al final es un sistema que te permite pues, tener un objetivo y tener unos precios más o menos dentro del mercado de los sectores que hay. Que no están todos los sectores, como te digo, solo están los más intensivos en energía. Esto está haciendo. Me gustaría que me hablara un poquito acerca de uno de tus artículos que he visto que habla de las reformas progresivas de impuestos medioambientales, Sí. en el cual hablas que, por ejemplo, casas con un salario más bajo en España se pueden beneficiar gracias a impuestos medioambientales si los beneficios son distribuidos a todos los contribuyentes que realizan el pago. ¿Nos puedes explicar un Sí, poquito cómo? es este paper que titulamos Más verde, más justo. Sí. No, Green and Unfair. Sí, a ver, como ya te decía, o sea, yo a lo que básicamente me dedico es a lo que te dije en el principio, que es a ver, pues quién paga estas políticas. Por ejemplo, el precio antes de lo que hablábamos del mercado de emisiones, al final, esa empresa que está pagando por esas emisiones, para comprar emisiones, o que tiene que reducir y tiene mayores costes, al final se lo va a trasladar al consumidor. No todo, pero buena parte se lo va a trasladar a ti y a mí.
Entonces, yo lo que me dedico, como te decía, es ver si lo pagas tú o lo pago yo. Y ver pues que sea lo más justamente posible. Que normalmente, tradicionalmente se ha visto las medidas, las políticas medioambientales como regresivas. Y hay bastante debate como esto de que perjudican a las clases más trabajadoras, Ujú. que a los estratos de la población con menos recursos, a los más vulnerables. Claro. Entonces, mi línea de investigación es, primero, vamos a analizar distintas medidas y vamos a ver si es verdad que afectan o no afectan más a los hogares que menos tienen. Y luego vamos a ver si el diseño de esas medidas se puede mejorar para corregir esos efectos que son claramente, bueno, indeseables. En una sociedad que quiere ser más justa y más equitativa, los impuestos deben ser normalmente progresivos. Progresivos, cuando digo progresivos, siempre quiere decir pues, que el que más tiene proporcionalmente pague más, ¿no? Pues como tenemos otros impuestos, por ejemplo, el IRPF, el impuesto sobre la renta, funciona así. O sea, se dice que es progresivo porque el porcentaje que pagas no es el mismo si ganas 10.000 euros al año que si ganas 200.000. Estás en un tramo mayor de renta, pagas más. No solo pagas más en total, sino que porcentualmente el tipo que te carga el gobierno es mayor. Y Ujú. esto ve un poco de la justicia distributiva. Entonces, los análisis que hago yo es intentar ver eso. Eh, Primero, si la medida o el impuesto es progresivo, regresivo o es proporcional. Y luego, cómo podemos corregirlo para que sea más progresivo. En este caso de estudio, partimos de la base de que, bueno, luego podemos hablar un poquillo de qué se está haciendo en España y tal, porque en los últimos años se están empezando a hacer cosas, pero uno de los déficits Claro. grandes que tiene España es que los impuestos medioambientales en España son bajos, o bastante bajos, si los comparas con el entorno europeo. Ajá, sí, iba a preguntarte yo ahora acerca de qué Sí, medidas se podrían poner en marcha que aún no se hayan sí. puesto, así que... Entonces, todos los que hemos viajado por Europa Ujú. o vivido fuera o tenemos colegas, o sea, de impuestos ambientales, un impuesto ambiental que es claro que es más bajo en España, por ejemplo, son las gasolinas. En España, Ujú. esto de que en España la gasolina es barata. O sea, está esta cosa de que cuando vas a Francia o a otros países o franceses que bajan a España, si viven cerca de la frontera, que les compensa llenar su depósito. Entonces, no es porque los costes del petróleo sean muy distintos en España que en Francia. Es básicamente porque los impuestos que tiene el Estado francés sobre estos bienes Son es bastante diferentes. mayor Ujú. que en España. Entonces, España tiene este déficit eh, histórico de los últimos de bastantes años, que si tú lo comparas con la media europea, está por debajo de la media europea. En porcentaje de ingresos de PIB que tiene el Estado español por impuestos, si tú lo mides por un porcentaje, cuánto recauda pues, en total del PIB, cuánto recauda, España está por debajo de la media europea. Cuando digo que está debajo de la media europea, no solo hablo de los países de, lo que se habla esto de la Europa de los 15 o de la Europa más occidental, Claro, más porque del dentro de oeste. Europa hay muchas diferencias económicas también, ¿no? Claro, sí, exactamente, hablamos Tiene que también comparar con países que estén al nivel económico, claro, a un nivel hablamos de económico que, similar. exactamente, pero Ujú. cuando hablamos de la media europea, hablamos de que también hay países, pues, por ejemplo, del este de Europa, que tradicionalmente también han tenido impuestos, este tipo de impuestos más bajos. Entonces, España, incluso comparándolo con toda la media, está por debajo. Claro, si lo comparas con los países a los que económicamente se parece más o el nivel de desarrollo se parece mal, está mucho más bajo. Ujú. Entonces, España, nosotros detectamos que España tiene ese déficit histórico y para mí la pregunta siempre es, bueno, ¿y a qué se debe? ¿A qué se debe que en España sean los impuestos medioambientales tan bajos? Ujú. En España, que somos un país que ha tenido una crisis económica brutal, que el Estado en 2008 y posterior tuvo muchísima necesidad de nuevos recursos, en España se tocaron casi todos los impuestos. Después de 2008 se tocó todo, o sea, se tocó el IVA, se tocó el IRPF, se tocaron distintos impuestos que no Ujú. son precisamente populares, pero el que no se tocó es los impuestos medioambientales. Entonces, Y eso. nosotros
Ujú. a través de otros investigadores también detectamos que parece que ¿Por qué? no son muy populares Pero los impuestos medioambientales. es una problemática, ¿tú crees que es por concienciación o porque hay algunos intereses más allá Yo, de, yo de creo que ha gente calado, aparte consciente? de que El cambio hay climático es un hecho intereses, ya. aparte de que hay, sí, seguramente haya intereses, pero también yo creo que ha calado el mensaje de que son regresivos, o sea, de que son impuestos que lo pagan los estratos de población más bajos. Y yo creo que hay un ejemplo claro, no en España, pero hay un ejemplo de esto muy paradigmático que yo, sobre todo a partir de que publicamos este paper, cuando lo presento, lo uso como ejemplo, que no sé si estás familiarizada con las protestas que hubo en Francia a finales de 2018, Ujú. los chalecos amarillos. Sí. Los chalecos amarillos, lo que pasó es que Macron hizo una reforma fiscal en la que subió los impuestos a las gasolinas, al diésel, creo, que en principio desde un punto de vista medioambiental pues está bien, porque es ideal que la gente consuma menos gasolina y que nos movamos en medios de transporte público y bueno, que no usemos el coche. Pero también es cierto que fue acompañado de otra serie de recortes de impuestos, pues también eliminó el impuesto a las grandes fortunas y tal, y al final la respuesta por parte de la población fue un rechazo total, sobre todo las clases medias trabajadoras francesas que vivían en zonas periurbanas, a las afueras de las zonas urbanas grandes, lo que estaban percibiendo era un ataque directo por parte del gobierno francés a su bolsillo. Y la Mm. respuesta de eso fue unas protestas descomunales, casi, bueno, Macron creo que pasó de ser el presidente como en popularidad, de los más populares, al menos Al popular como de la maligno. historia de Francia. Sí, claro. Entonces, la gente lo que percibió es que se le estaban poniendo unos impuestos que les afectaban o que ellos percibían que les afectaban directamente y que no obtenían ningún beneficio de ello y que a la vez también en la reforma fiscal en Francia se le estaban recortando impuestos a clases altas. Entonces, Ah, claro, si claro, ahí, combinas todo, ahí, ahí, ahí sale claro, un combinas detonante. todo, Con los franceses hay que tener entonces, cuidado, no vaya a ser que te lleven a la guillotina como a Luis XVI. exactamente, claro, Entonces, además esta gente se sí, revoluciona en un voleo, sí, sí. ajá, No bien les que hacen. cuesta bien que hacen, sí, en España nos cuesta más, somos más del día a las calles y de cosas así. Entonces, sí nos cuesta bastante más levantarnos. Bueno, y la cosa es que, claro, en Francia pasó esto. Entonces, para mí es un ejemplo claro. También ese, el mismo año, el año pasado, también pasó en Chile unas protestas también porque subió el transporte público. Bueno, el transporte no público no, o en Perú, bueno, hubo en algún país, creo que fue en Chile o en Perú, que también hubo una subida se dejaron de subvencionar el consumo de combustibles fósiles, también hubo unas revueltas muy gordas. Es verdad que en ambos países se mezclaron también situaciones, porque al final el yellow, los chalecos amarillos, el movimiento de los chalecos amarillos ha derivado Se- muchas cosas, hay muchas cosas detrás. O sea, hay un clima político también que favorece este tipo de situaciones. Entonces, a mí me sirve como ejemplo para mostrar que en España seguramente los impuestos medioambientales no se han tocado, a pesar de que se ha tocado todo. O sea, se tocaron el IVA que decían, eso de lo de las chuches y tal, se tocó todo. O sea, se congelaron las pensiones. O sea, en España se tocó todo, pero no se tocaron los impuestos medioambientales. Entonces, seguramente parte es porque pensaban que iba a haber un gran rechazo social. ¿Qué tipo de cosas son las que se puede aplicar un impuesto medioambiental? Pues estamos Pues en hablando un de impuesto la medioambiental, por gasolina, el ejemplo, petróleo. el ejemplo más claro pues es al final lo que intentas grabar es todo esto que genera, como te decía, externalidades negativas, sobre todo desde el punto de vista medioambiental y climático, todos estos consumos, pues pueden entrar dentro de una reforma fiscal. El más claro, pues por ejemplo, lo que te decía, los combustibles fósiles y entre ellos el consumo directo, el de las gasolinas, por ejemplo. Ujú, También sectores, por ejemplo, que consuman combustibles fósiles y no estén dentro, por ejemplo, del mercado de emisiones que comentábamos antes. Porque si ujú, están dentro del mercado de emisiones, por así decirlo, ya están pagando por esas emisiones. ujú. Entonces, otros que podrían ser, pues, por ejemplo, sectores que llamamos difusos, que no entran dentro de ellos, pues las emisiones que están produciendo, también de esos que, por ejemplo,
Por ejemplo, también la aviación comercial no está, entonces podría entrar dentro. Entonces, es todo ese tipo de consumos o de producciones que emiten CO2 o gases de efecto invernadero que producen ese coste y no está internalizado. Entonces, un impuesto ambiental, por así decirlo, sería todo aquel impuesto que grava ese tipo de bienes o ese tipo de producciones. Entonces, eso es lo que llamamos impuesto ambiental. En el estudio este que hicimos, lo que analizamos fue exactamente lo que te digo. Hicimos las simulaciones de, bueno, ver qué pasa si en España subimos las gasolinas para tener una recaudación similar al resto de Europa. Además, si añadimos a los sectores difusos, etcétera. Entonces, hicimos un paquete de medidas Predicción de este económica. estilo, exactamente, de impuestos medioambientales, y simulamos ver qué pasa, qué hogares, si es verdad que los impuestos medioambientales son más regresivos o no. Entonces, ese es como el primer paso normalmente de los estudios que hago. Entonces, sorpresa, sorpresa, cuando me dicen, bueno, los impuestos medioambientales son regresivos, pues como soy gallego siempre digo que depende. Y como soy economista, pues también me veo medio obligado a decir depende. Entonces siempre digo, pues depende. ¿De qué Y es que es así. depende? Es que de qué depende. Según Entonces, cómo se mire. exactamente. Entonces depende del bien afectado, o sea, del, del- de tu consumo, o sea, del bien al que te afecte ese precio o ese impuesto y de cómo se distribuye ese consumo entre los hogares. Entonces, vamos a ponerlo en ejemplos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un impuesto o de impuestos que son muy regresivos desde el punto de vista de impuestos que están relacionados con el medio ambiente. Todo lo que sea tocar los precios de los bienes energéticos residenciales, los que consumimos en casa, La luz, la luz y el gas, la el calefacción, gas. es muy regresivo, muy regresivo. Porque Y- los hogares de menos renta, y los hogares más vulnerables, además ahora en los últimos años se empieza a hablar mucho de justicia, de transición justa, de que no afecta a los más vulnerables, de pobreza energética. Ujú. Los hogares más pobres, lo que vemos es que en general, en casi todos los países que yo he visto en España en particular, pero también cuando he visto cosas para Estados Unidos, si le tocas la luz y la calefacción es muy regresivo. Porque, lógicamente, aunque tú tengas un chaleto como el Bernabéu, eh, normalmente si tienes ese chaleto cobras para tenerlo. O Para sea, poder pagar la luz para poder pagar la suficiente. luz, Ajá. claro, y en proporción de tu renta, esa luz no va a ser tanto. E incluso puede pasar que hasta gastes a lo mejor menos porque es más eficiente, porque pongamos a lo mejor, por ejemplo, que tienes eso, pues ese casoplón que es de grande como el Bernabéu y lo tienes lleno de paneles solares. Pues entonces estás tirando además de autoconsumo, eres mega eficiente, tienes a lo mejor todos tus electrodomésticos son de tipo A y aunque gastes como un loco en electricidad o en energía total, claro, al final, en proporción de tu renta, si ganas millones, pues no es tu mayor consumo, me refiero, vas a gastar mucho más en otras cosas, en proporción de tu renta. Siempre cuando hablamos Ujú. de regresivo, progresivo, es en proporción de tu renta. Pero en cambio, si eres una familia que sois cuatro en casa, eh, y te ha venido mal dadas durante los últimos años, estás en paro y a lo mejor tienes un trabajo con el salario mínimo Mm, y estás cobrando 10.000 o 15.000 euros anuales claro, es muy para mantener a esa difícil. familia, una factura de a lo mejor 100 euros al mes o más o menos, pues de electricidad, pues no es lo mismo. Por mucho que la otra persona a lo mejor incluso gaste más en proporción de su renta, entonces lo que vemos es que los hogares que menos tienen, en proporción de su renta, gastan más en energía doméstica, en Claro, electricidad no tienen y en las medidas calefacción. para poder implementar Eh, todo eso, Exactamente. cambios Además, eso les energéticos. pasa además también, que Ajá. los ricos, por ejemplo, esa también es una cosa curiosa, porque los ricos se pueden adaptar. Entonces, si eres muy poco eficiente y te vienen y te dan un palo con la luz, pues dices, bueno, pues cambio la nevera pues por otra nevera mucho más eficiente
o cambio la calefacción que antes iba por gas, o sea, por la calefacción central antes iba por carbón, ahora va por gas, o es eléctrica, o pongo bombas de calor. Entonces tienen mayor capacidad de adaptarse. Entonces, por ese lado, los impuestos medioambientales, si afectan a esos bienes, son regresivos. Lo que pasa es que también afectan a otros bienes que no están tan relacionados con las clases bajas y medias. Como, por ejemplo, lo que hablábamos de los impuestos a las gasolinas. Y esto ahora podemos hablar porque en España además ha habido un debate que flipas hace poco con el impuesto a las gasolinas. Claro, lo de que los impuestos a las gasolinas son muy regresivos, yo creo que es una cosa que se ha quedado como del modelo de vida americano. Un poco de esto de la clase media suburbana que vive a las afueras, que tiene que... Bueno, en Australia seguramente sea parecido también. No sé cómo es, pero creo que la gente no vivirá tan dentro de las en el centro de las ciudades y no sé si habrá tanto transporte público. No sé cómo Hay, es la movilidad en Australia. hay bastante transporte público, pero sí, Pero, o ¿tú sea, cómo hay vas al mucho. curro? ¿Vas en Yo voy en coche? coche, porque claro, voy a distintos sitios de vez en cuando. Entonces, pero bueno, Claro. trabajo también mucho desde casa. ¿Y en España dónde has estado viviendo? Pues por ejemplo en Madrid me movía en metro. En Granada andando, tenía la suerte de poder Claro, ir andando o con una, pues claro. sí, Esa es la en el clave, metro. que Ujú. en España la movilidad no está tan claro que sea regresiva. O sea, la movilidad no está tan claro, no está tan claro, no. Lo que los datos nos dicen es que los hogares que menos tienen no gastan más en gasolina, Claro, por lo que porque acabas usan de más decir el tú. transporte público, quizá Porque si también. vives en Madrid, O el tipo de ciudad, la infraestructura que tienes es diferente. exactamente, Ujú. te pasan dos cosas. O vives en una ciudad de tamaño medio. Yo, por ejemplo, también he estado viviendo en Vitoria bastantes años. Claro, en Vitoria o en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares me voy andando. Es O un en lujo. Vitoria andando. O como mucho en Vitoria además tienen bastante carril bici y tenía el lujo hasta de moverme en bici. En Granada he estado también de visita y es imposible que en Granada se te ocurra meterte con el coche además por el centro de Granada, que va a ser Ujú. facilísimo que te multen, por cierto, en el centro de Granada, que nos pasa, yo creo que nos pasa a todos los turistas, que como el centro lo tienen limitado para residentes, Sí. entramos y nos multan, que es como yo, todo el mundo que va a Granada, me han multado. Bueno, como a Ujú. todos, bienvenido a Granada. Entonces, te mueves andando. Y si vives en ciudades más grandes, como en Madrid, o sea, si por ejemplo nos vamos a barrios obreros en Madrid, la mayor parte de la gente, por ejemplo, que vive en el sur de Madrid, en Vallecas, por ejemplo, que es un barrio tradicionalmente obrero, a su curro, a no ser que en casos concretos, eso es verdad, sí que hay casos que pues, se pueden dar, pero la mayor parte de la gente lo que va es en metro y en cercanías. Y en cambio, en el mismo ejemplo de Madrid, la gente normalmente que va en coche vive en el norte de Madrid. Y bueno, esto queda muy centralista, esto de solo hablar de Madrid, pero para los que no sepan un poco cómo es el norte de Madrid, el norte de Madrid no es barato, no es nada barato. O sea, en el norte de Madrid vive la gente bien, la gente de bien, por Qué así bien. decirlo. Y a esa no la ves en el metro. A esa no la ves en el metro. Ahora cuando se confinaba a Madrid por partes, pues los que no se confinaban estaban en el norte, en el norte de Madrid. Entonces, esa gente sí que es la que usa más el vehículo y también lo usa durante sus vacaciones porque tienen mayor capacidad para tener vacaciones más largas, se mueven más, a lo mejor se cogen un avión y se van a la otra punta del mundo. Entonces, al final lo que vemos y lo que los datos nos muestran es que a nivel agregado como país, los hogares que menos tienen en estos grupos en estos bienes, en bienes sobre todo relacionados con el transporte, los hogares que menos tienen consumen más transporte público y menos gastan en gasolinas. Es que igual no tienes ni coche. Ujú. Es que a lo mejor por lo que decías tú, es que tú a lo mejor cuando estabas viviendo en Madrid, que no sé qué currabas, no sé si estabas estudiando lo que sea, Estaba estudiando, sí, terminando la carrera no tenías coche, y pero es que a haciendo lo el mejor máster.
ni se te pasaba por la cabeza tener No, un no, coche. Era como, pues a lo mejor con un colega que tengas para que si os queréis ir por ahí el fin no. de semana, pues te Ujú, vale. Pero no quieres ujú. el coche porque además ya no es el que no lo quieres, sino que es una movida tenerlo en una ciudad como Madrid. Es como, ¿qué No hago tenía con mucho él? sentido tener un coche en Madrid, en el No tenía centro ningún no. sentido. Ujú. Entonces, lo que vemos es que en esos casos no es tan regresivo. Es cierto que hay hogares que pueden ser especialmente vulnerables. Yo, sobre todo, cuando pienso en estos casos, pienso en hogares rurales, hogares que vivan en zonas rurales, que no tienen alternativas de transporte y a lo mejor son hogares de menor renta. Entonces, yo, por ejemplo, ya te digo que soy de un pueblo pequeño de Galicia, pues mi familia necesita el coche. Entonces, y no son precisamente, no entran dentro de los deciles altos de renta, son Ajá. clase trabajadora, familia de pescadores, etcétera. Entonces, ellos sí que necesitan el coche en su día a día. Entonces, esos sí que son grupos concretos de hogares que son vulnerables a los que este tipo de impuestos medioambientales les puede afectar más. ¿Y qué Pero tipo lo que de vemos, reforma o medidas podrían claro, entonces lo que vemos te es que al gustaría? final Ujú. la conclusión primera es que no son tan regresivos. Al final, en total, sí que afectan a- al final te afectan a todos los bienes energéticos que consumes. Entonces, por el lado de la residencial, de la electricidad y la calefacción, como te decía, tiende a ser más regresivo, pero al final el efecto final se compensa por este otro lado que te digo que no es tan regresivo. Entonces, la primera conclusión es, hay que eliminar un poco el mensaje este de los impuestos medioambientales siempre son regresivos. Esa es la primera conclusión un poco a la que llegamos. La segunda es, bueno, es que luego, como te decía, cuando tú metes un impuesto, el gobierno no mete el impuesto, a no ser que el gobierno en concreto tenga necesidades de recaudar, que puede pasar, pues lo que hablábamos de qué pasó después de la crisis financiera, etcétera. Pero cuando haces una reforma fiscal, se llama reforma porque no solo metes un impuesto, sino con ese dinero haces algo. O sea, el Estado tiene un dinero nuevo que antes no tenía, porque este impuesto antes o era bajo o directamente a lo mejor no existía. Entonces, la cosa es qué hacer con ese dinero. Entonces, lo clásico que es o la visión clásica que se tenía en estudios de corte de los que hacemos nosotros es buscar la eficiencia, sobre todo. O sea, que ese dinero se use para ser más eficiente. Entonces, por ejemplo, en los 90, en las reformas que se hicieron fiscales en el norte de Europa de este estilo, lo que se recortaba era pues, los costes de la seguridad social que pagan las empresas. Entonces, lo que se hacía era, bueno, vamos a meter estos impuestos nuevos y vamos a recortar en estos otros impuestos que pagan las empresas para que contraten más gente. Entonces, como sabemos que los otros impuestos hacen que se contrate menos gente, al final incluso hasta la economía y el global puede ir mejor. Entonces, este tipo de medidas pueden estar muy bien en teoría, pero lo que te puede pasar es lo que decíamos de Francia, que la gente no ve ese tipo de medidas y a lo mejor no se distribuye de manera equitativa. Entonces, Ujú. porque, vale, si le bajan los impuestos a la seguridad social o la cantidad que tienen que pagar de costes de trabajo y contratan más gente, pues a lo mejor le puede repercutir a las clases más trabajadoras. Pero ya es un efecto secundario, ya lo tendrían que ver y a lo mejor lo que deciden también es bajar otros impuestos que no son eficientes, como los de los impuestos al capital que pagan las empresas. Entonces, claro, si lo haces por otra vía de reducción de otros impuestos, a lo mejor ni siquiera le llega a la gente. Pues la gente va a percibir como un impuesto impopular, que le estás grabando al consumidor, independientemente de si es regresivo o no. Le estás grabando al consumidor y luego no lo ve en su día a día que eso le tenga un impacto positivo. Entonces, lo que proponemos en este paper viene un poco de, es una idea que surge en Estados Unidos, que va un poco también en Estados Unidos para solventar a Estados Unidos. No les gusta nada, aquí no hay nada que guste menos que un impuesto. Este país se independizó porque le subieron los impuestos. O sea, se independizó de los ingleses porque le Sí, subieron los sí. impuestos al té. Entonces, va en su ADN, no les gusta que les suban los impuestos. Entonces, partió de un grupo incluso o sea, en este caso es una iniciativa que hay muchos republicanos dentro, hay republicanos que creen en el cambio climático, eso pasa. Hay pocos, son raras avis, pero los hay, a veces ves alguno. Entonces, lo que percibían es el rechazo social de este tipo de impuestos. Entonces, lo que decían es,
que a lo mejor una manera de darle visibilidad y de que no se perciba como injusto es coger ese dinero que tiene el Estado nuevo y repartirlo entre la gente, de manera igual. O sea, que todos, si al final el Estado con esos impuestos recauda 400.000 millones, yo qué sé, 400.000 millones, y nos toca a cada uno de esos 400.000 millones 2.000 euros al inicio de año, pues al inicio de año recibes un cheque en tu cuenta o una transferencia directa que diga, esto es del dinero que se ha recaudado por los nuevos impuestos medioambientales. Bueno, desde el Entonces, gobierno, claro, para usted, para desde el gobierno para agradecerle usted, por el su cuidado contribución al cuidado al medio ambiente. medioambiental y a su reducción Ajá. de emisiones. Entonces, esto lo proponía en Estados Unidos como una medida para solventar el rechazo, para hacerla más aceptable. Y de hecho se ha implementado en Canadá, en el año 2019, Canadá ha implementado la operación, ha puesto unos impuestos al CO2 y esos impuestos van directamente transferidos a los hogares. Nosotros Mm, hicimos este ejercicio también para España. Subimos esos impuestos, vimos que no eran tan regresivos como parece, que tienden a ser más proporcionales por estos efectos que hablábamos. Y luego la idea es, bueno, como queremos que sea más, que se acepte más y que sea más visible, es, bueno, pues le damos a todos los hogares un dinero. ¿Qué claro. pasa? Cuando le das a todos los hogares un dinero, es lo que hablábamos antes con lo de la casa, el que tiene el casoplón, si tú le das a principio de año 400 euros, creo que era lo que No le va a principio, importar o le mucho. das 2.000 euros, Si tiene pues otros mira, pues 200.000 en el banco, no le pues importa igual tanto. le parece guay, pero a lo mejor Ujú, lo que lleva de calderilla en el bolsillo, claro. ¿sabes? Bueno, no, porque la gente tan rica no lleva efectivo en el bolsillo, no lleva efectivo, no lleva dinero normalmente. Mm, Pero a una familia, a lo mejor a ti y a mí, a mí me hacen las navidades, me refiero. A mí me sí, dan siempre viene bien, ¿no? El 400, aguinaldo. 400, 400 pavos y a mí me hacen las navidades. Yo digo, bueno, pues estas navidades. Y entonces también tiene la ventaja de que luego tú con ese dinero decides lo que hacer, porque a lo mejor dices, bueno, hay unos consumos que yo tenía antes que ahora son más caros. A lo mejor yo antes viajaba en coche y ahora me sale mucho más caro viajar en coche. Entonces, puedo decidir si esos 400 euros que me han ingresado los voy a gastar en que ahora me vale más ir en coche, van a repercutir en ese impuesto, o puedo decir, no, no, yo estos 400 lo quiero gastar en otra cosa y dejo de usar el coche, cojo el transporte público, me ahorro ese coste del coche y estos 400 euros al final los gasto en otras movidas. Entonces, lo que vimos es que este tipo de políticas lo que nos Todo. está indicando es que el impuesto es mucho más progresivo. Entonces, de esta idea original que decíamos, como en el caso francés, de una reforma fiscal que la gente puede percibir como que es lo peor, pues puedes llegar a una situación en la que pues no es ni tan mala, que puede ser aceptada socialmente y puede ser progresiva. Ujú, Y eso que nosotros dijimos, el mismo dinero para todo el mundo, pero luego claro. entendemos que el diseño de estas cosas se puede incluso hacer más progresivo. Y para Porque hacerla, por ejemplo, equitativa, porque comentabas que, bueno, si por ejemplo pagas los impuestos y luego el gobierno te devuelve esos impuestos por haber tratado al medio ambiente y de forma equitativa a todo el mundo por igual, no importa cuál es el salario de cada una de las personas que haya estado pagando esos impuestos, quizá una medida para promover la igualdad sería a lo mejor para aquellas personas que pasan un determinado ah, y pasan un determinado número de ingresos al año, en vez de dárselo a ellos, pues dárselo bueno, no sé, a la seguridad claro, claro, social o a otro tipo de impuestos que puedan favorecer el bien común de todos, ¿no? Pero es claro, también el exactamente. O reto, sea, el reto es saber nosotros, también que esos impuestos se van a usar de manera adecuada y de forma inteligente, ¿no? Porque en España a veces yo creo que la gente tiene un poco de miedo bueno, claro, a eso ver es lo los que se impuestos percibe y a dónde también. van y qué se va a hacer. Ujú, Claro, de hecho, uno de los estudios que citamos exactamente que se dedicaba, pues hicieron un pequeño análisis o de manera más teórica empezaron bueno, dijeron cuáles son los motivos que España nos haya incrementado. Claro, la desconfianza en las instituciones también es una de ellas, porque si te ponen un impuesto, pero luego dices, es que al final va a ir en que no sé qué,
o ves casos de corrupción y te suben impuestos, pues eso no suele gustar. No sé por qué, pero no suele gustar. Entonces, pero como dices, luego o sea, lo que nosotros lo intentábamos mostrar de una manera sencilla, pero luego si se lleva a cabo, si se implementa, las medidas pueden ser incluso más complejas y mucho más progresivas. Porque a lo mejor no hay, como decías, no lo tiene por qué cobrar todo el mundo. Puede ir dirigido a las clases más, a las clases trabajadoras, a los de menos recursos, o que haya un corte, como dices, que decir, pues si cobras más de 100.000 euros al año, pues igual este cheque pues para ti no Ujú, va. O ujú. lo repartimos entre los demás o lo podemos utilizar en otras cosas. Se puede también parte del recurso utilizarlo, o sea, compensar a los más vulnerables. Incluso se puede hacer de manera, y los gobiernos pueden hacerlo de manera que se compense con ese dinero a los más vulnerables y el remanente incluso en facilitar la transición energética. O sea, en invertirlo, por ejemplo, pues en ayudas a más Energías renovables renovables. o Ujú. en energías renovables, o ahora que se van a hacer planes para el coche eléctrico, pues facilitarlo, o el transporte público, o facilitar, mejorar el transporte público, las infraestructuras del transporte público. Al final la idea es, o la idea que subyace de este tipo de estudios es lo que te decía, es realmente son tan regresivos y luego, ostras, no lo son y si los diseñas bien, incluso pueden ser progresivos, que que se acepten a nivel social y que al final, pues en una sociedad que intentamos que sea mejor para todos, pues Ujú. que sea mejor, por eso decíamos, por eso el título de más verde, más justo. O Verde sea, que hay te quiero posibilidad, verde. Ujú. exactamente, hay posibilidad de ambas cosas. Sí, la idea es magnífica. Hay que saber implementarla, darle forma y tener la predisposición de querer cambiar este tipo de cosas, ¿no? Am, Claro, entonces, bueno, ¿y qué tipo de, por perdón, que te ejemplo? he soltado aquí una chapa con No, que no, perdona, nada, para yo eso como te he estamos, dicho, me pongo para a hablar. escucharte y estamos, estoy aquí, vamos, encantada de escucharte. Te iba a preguntar acerca de, hablábamos de los impuestos, ahora quería saber, por ejemplo, ¿qué tipo de energía alternativa tenemos para intentar poner en marcha a que pues, el cambio climático mejore y qué medidas fiscales para la sostenibilidad energética consideras que han de cambiar? Hay Claro, impuestos también que se aplican a este tipo de energía alternativa? claro, o sea, cuando hablamos de energías alternativas, que hablamos básicamente de energías renovables, Ujú, España además o sea, España es un país pragmático en esto y está en muy buena posición para la transición energética. O ujú. sea, cuando hablamos de la transición energética es o transición ecológica, Sí. que es transicionar la economía de una economía como tenemos basada en combustibles fósiles a una economía basada en energías renovables, como decías, en energías renovables, que al final lo que hablas es de España está en muy buena situación por varios motivos. Primero, porque en España no hay petróleo, no hay, no tenemos ni gas, ni petróleo, ni nada. Entonces, España tiene un déficit energético grande. Cuando digo tiene un déficit energético, quiero decir que normalmente, históricamente, ha tenido que importar más energía, han tenido que importar grandes cantidades de energía, porque en España no hay combustibles fósiles. Bueno, Ujú. Franco creo que hizo una refinería, una chaladura que hicieron ahí en su día, pero aparte de algún intento estrambótico, en España no hay capacidad para... eh, entonces, al final es un coste que tiene España, que tiene que comprar, que tiene que importar grandes cantidades de energía de otros países. Sin embargo, sí tiene una gran capacidad para desarrollar energías renovables. Claro, tenemos mucho sol. Esto que hablamos ¿No? siempre del país del sol, etcétera. Entonces, España está en muy buena situación, o es estratégicamente, incluso como país, o sea, ya incluso para, esto hasta para los que no tengan una conciencia medioambiental, pues es que incluso para España como economía es algo deseable no tener ese gran déficit comercial que tiene energético y luego esa capacidad que tiene para desarrollar energías renovables. Y sí que es cierto que en España ha habido
un desarrollo de las renovables bastante grande. Por ejemplo, datos. En el sector eléctrico, que es el más fácil de desarrollar en energías renovables, porque normalmente las energías renovables lo que producen es electricidad, entonces es el más sencillo de sustituir, o sea, o de hacer renovable, que luego hay otras, el resto también, pero al final la electrificación y la electricidad y por lo tanto las energías renovables es la vía que tienen. Dentro de la producción de electricidad total en España, el 40% son energías renovables. Y ¿Nos esto puede ha pasado en mencionar un plazo. brevemente cuáles son esas energías renovables? Ah, sí, claro, cuando hablamos Hola. de energías renovables, pues hablamos pues, de la eólica, de la solar, Ujú, sobre todo en España de la eólica y de la solar. Luego hay ujú. también pues, energías como la maremotriz, etcétera, pero al final la geotérmica también, que bebe de la energía de la tierra. O sea, hay distintas, pero al final las claves de las energías renovables son la eólica y la solar. Y, y además, como te decía, dentro de estas, que en España el 40% es ya renovable, pero España tiene muchísima capacidad de subir las cifras de la parte de energía, de electricidad, que es energía renovable, tiene muchísima capacidad, ya que sobre todo en la parte del solar hay muchísima capacidad para desarrollar en el futuro. Los costes de la energía solar, o sea, son muy baratos. Las energías renovables en general empiezan a ser tanto la eólica como sobre todo en los últimos años. Esto también da esperanzas no solo para España, sino en todo el mundo, que empiezan a ser más baratas que energías de combustibles fósiles. O sea, en España se han cerrado este año, el año pasado se cerraron centrales de carbón porque no son eficientes. O sea, ya no solo por un punto de vista medioambiental, sino porque la propia empresa lo que decía es, a mí no me sale a cuentas producir con carbón, porque me es más barato producir con energías renovables. Eso ya está pasando. Entonces, estamos en muy buena situación para sustituir, sobre todo en el mercado eléctrico, las de combustibles fósiles, o sea, las que son a través de carbón, sobre todo, o de derivados del petróleo, y sustituirlo por energías renovables. Seguramente durante la transición haya que mantener gas, pero España está en muy buena situación y de hecho, parece que la vía en los últimos años, como te decía, en España y la nueva ley de cambio climático que se ha aprobado y el Plan Nacional para la Transición Energética que se ha presentado en Europa, parece que va por esta vía. Está en una gran posición para en un medio corto plazo situarse en el objetivo este que ahora tantos países se van a empezar a situar de emisiones cero o netas. Cuando se habla de netas es porque a lo mejor hay una parte que es imposible y hay que capturar carbón, o, vamos, no emitir, que ya hay objetivos en la Unión Europea. Creo que el plan de la Unión Europea es no emitir a 2050. O sea, que en eso también hay otra gran noticia este año, ya que hablamos de estas cosas, que por ejemplo China, que es un país que siempre ha estado muy relacionado con el carbón y sobre todo en su desarrollo, este año ha dicho también, se ha puesto 2060 como que en 2060, en torno a 2060 va a ser capaz de que su economía sea, que no emita, que tener emisiones netas de gases de efecto invernadero de cero. Y al final todos estos movimientos que vemos es por estas energías alternativas, como decías, es por la gran capacidad que tenemos ahora de sustituir, sobre todo en la parte eléctrica, energías de combustibles fósiles por energías renovables. Y Ujú. España está en una situación, vamos, Muy ideal, buena. Ajá. ¿Y ideal. qué riesgo económico e incertidumbre crees que habría asociado a la transición hacia este tipo de energía renovable? ¿Habría algunos riesgos? Porque como cada cambio normalmente Claro, suele estar sí, asociado a riesgos, ¿no? claro, siempre hay riesgos. Y de hecho en España también lo que pasó y de hecho por eso luego yo creo que ha habido las reticencias, sobre todo por parte de algunos gobiernos, como ya te digo, por lo menos parece que la vía del gobierno actual le ha dado un impulso. De hecho, España hasta hace 2 años estaba
en la Unión Europea, cuando se hablaba en la Unión Europea de acciones climáticas, estaba alineado con Polonia, que Polonia es uno de los principales productores de carbón de Europa. Entonces, estaba alineado con los países más contaminantes y parece que ha dado un vuelco. Yo creo que la reticencia será porque, por lo que dices de los riesgos. En España, este paso que hubo de las renovables, como te digo, para que llegasen a ser el 40% de la producción eléctrica, seguramente se produjo muy rápido, a lo mejor muy pronto. Es verdad que ahora la situación positiva que estamos seguramente sea de las inversiones que se hicieron, pero en España hubo una apuesta y se pusieron bastantes ayudas para desarrollar las renovables. Claro, cuando llegas muy pronto a una tecnología, a ayudar a una tecnología, puede ser que en ese momento la tecnología sea especialmente cara y a lo mejor no lo es en el futuro, como pasa ahora. Entonces, a lo mejor llegas especialmente pronto y puedes introducir un coste y un riesgo mayor que el que habría si es de manera menos abrupta. Pero bueno, ya te digo que también es debatible, porque también la situación positiva que estamos ahora, con la situación que estamos de poder tener ese 40% y mucho más, también seguramente sea por el desarrollo y las inversiones que se hicieron. Pero está ese tipo de riesgo y también el riesgo, como te decía, también está el riesgo de lo que decía, de la transición justa. Y de hecho hay que entender que yo esto insisto mucho cuando hablo con gente o cuando alguna vez que me han entrevistado también, de que la transición energética o es justa o no va a ser. Es que es así de sencillo. Claro. Porque si la gente no lo percibe como, entonces está el riesgo, aunque no es tan grande como se suele evaluar, pero de que no sea justa y de que pueda afectar a pues lo que hablaba, por ejemplo, de los hogares rurales. Entonces, la transición tiene que ser, es necesario que se ajuste. Si queremos evitar situaciones como la de Francia que decía, es porque la transición o es justa o la gente lo que va a hacer es votar a partidos que en su programa electoral digan que no van a hacer medidas para paliar el cambio climático. Hay un ejemplo, por ejemplo, ahora que ha habido las elecciones en Estados Unidos, que es bastante paradigmático. En Texas hay una población de Texas que básicamente creo que no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje es de origen latinoamericano, de origen mexicano. Pues arrasó Trump. Y una de las claves, o lo que dicen algunos analistas políticos, es que a pesar de que es una población, también es porque la población inmigrante también latinoamericana a veces es conservadora en sus ideales, suele ser bastante religiosa, etcétera, pero uno de los motivos que decían también es que Biden en los debates electorales, uno de los mensajes que envió Biden es que iba a cerrar centrales de energía de combustibles fósiles, que curiosamente en esta zona justo de Texas, esta población trabaja en esas centrales, en esas refinerías, etc. Entonces ellos lo que estaban percibiendo es que claramente el Partido Demócrata, por querer ser verde, por querer transicionar a una economía verde, el mensaje que ellos percibían es, ostras, que me quedo sin trabajo. Entonces, por eso lo que digo de que o es justa o no será, porque si no perciben que es justa, al final lo que van a votar es pues a gente como en este caso Trump, que está alineado bueno, con incluso casi con el negacionismo. Y en España Claro. existe el riesgo también de que si no se hacen las cosas bien, si la transición energética no es justa, no es inclusiva, y la gente lo percibe como esta idea de hecho, en las presentaciones normalmente que hago pongo la imagen de una viñeta que son es un padre y un hijo en torno a un fuego y le dice, papá, ¿por qué somos pobres? Y el padre le dice, por las políticas verdes. Le dice algo así, ¿no? Entonces, este tipo de riesgos es los que hay que tener, yo creo, o por lo menos en el campo en el que yo trabajo, mucho cuidado, Muy porque presentes. o lo es o no lo es. Aún así, el mensaje tiene que ser que no tiene por qué ser injusto y que hay posibilidades de hacer una transición energética justa. Y como te digo, España está en esa vía y la otra noticia positiva es que
Europa también está en esa vía. Entonces, por ejemplo, los planes que se han, ahora que en España se debaten de otras cosas, que esto para mí debería estar en el debate de todos los días, la gente debería estar hablando de esto, que es el plan de recuperación que ha programado la Unión Europea, Ujú. que se aprobó en el verano. Esto que salió tanto en las noticias durante de la negociación, que va a haber una bolsa de dinero bastante grande, que España se va a ver bastante repercutida por esa bolsa de dinero, va a venir bastante, que es la de la recuperación del COVID, y no hay debate de en qué se va a emplear ese dinero. O sea sí que dentro pues del gobierno y de los gobiernos y del ámbito político más gubernamental sí que se está tratando ese tema, pero en el debate público no lo ves. O sea, los periódicos no abren con este tipo de debates, que para mí es la clave como país de los próximos 10 15 años, es qué va a hacer España con ese dinero, porque ese dinero se puede emplear en infraestructuras vacías, en contenedores, en aeropuertos vacíos, o se puede emplear en cosas que Sí. realmente transformen el tejido industrial de España. Y la buena noticia es que este Ujú. fondo, una de las claves que tiene la Unión Europea dentro del fondo, es que el dinero, porque va a haber un gran control, porque claro, cuando en la negociación una de las cosas era un poco la idea esta de, bueno, que los países del sur de Europa que no se lo gasten en cualquier cosa, que era un poco esta cosa, un poco a veces incluso hasta racista que se enviaba este mensaje. Ya. Pero una de las cosas que se ha introducido es que los programas que se hagan tienen que estar claramente vinculados con la transición energética. Y esto es clave, porque esto lo que está indicando es que la Unión Europea está por esta vía de la transición energética y de que sea justa también. Entonces, estamos como en un punto de inflexión, yo creo. Estamos ahora mismo, aunque no lo pueda parecer como decía, porque en el debate público parece que hay otras cosas que urgen más, pero estamos en un momento, en un punto de inflexión. Lo que pase Momento en el crítico. próximo año va a ser clave tanto para la transición energética como para la recuperación del COVID, para el tejido industrial de España y para España como país y como sociedad. Ujú. Al final todo afecta, ¿no? Y, y claro, normalmente se tiende a pensar a corto plazo, pero hay que pensar también a largo plazo. Y este tipo de medidas, pues claro, Claro, sí. este va a marcar, el medio largo plazo lo va a marcar esto, porque además la Ujú. implantación del plan de recuperación europeo es para pasado mañana. O sea, no pensemos, porque creo que los programas tienen que estar aprobados dentro de un plazo súper corto y el dinero lo hay que empezar a gastar en 2023. Y Ujú. gastar dinero no es fácil. Esto hay una película que le dan un dinero, que le toca creo que ¿Cómo se la llama la película es, película? pues no me acuerdo, luego te lo miro, pero la película es básicamente un millonario que va a heredar un dinero y le dicen, heredas este dinero si eres capaz de gastarte este X de millones en una semana o una cosa así, o en un día. Y te das cuenta de que no es tan fácil. Y bueno, Yo si me tengo que gastar 100 lo que no millones es en tan un fácil, día, es gastarlo gastarlo bien. gastarlo de forma adecuada, ¿no? Gastar Claro, por hombre, sí, gastar, claro, al sí. final, depende de qué personas tienen más capacidad que otras. Claro, sí, gastar por Unas gastar, tienen pero más eso, capacidad que otras, gastarlo de sí. manera productiva, por así decirlo. Sí, bueno, pues vamos a ver si todo esto sigue hacia un rumbo positivo y creo que, bueno, hoy en día la conciencia social ha incrementado acerca del cambio climático y a nadie le gustan los impuestos al fin y al cabo, pero si se usan de forma adecuada, pues son un mecanismo que nos pueden ayudar a promover el bien común, ¿no? Y Sí, bueno, yo creo, como dices, que además hay o sea, en España, quitando cuatro chalaos, yo creo que no hay nadie que sea negacionista no. del cambio climático. O sea, y Ujú. de hecho, las encuestas que hay, que hace el CIS y tal, o que hacen otros organismos sobre cuál es la percepción de los españoles sobre el cambio climático, yo creo que lo tienen bastante claro. Especialmente porque España además es un país muy vulnerable. Es que eso tampoco lo deberíamos olvidar. Ajá. O sea, muchas de las cosas de desastres naturales, España es de los países
o sea, cualquier estudio que ves de gente que hacen, no en la parte de los que somos más economistas, que tiramos más al invento algunas veces, pero los que hacen ciencia de verdad, los científicos de verdad, lo que están viendo es que el riesgo de España, por ejemplo, de desertificación, de pérdida de costas, etcétera, y muchos de ellos se están empezando a ver. Ujú. Eso se están empezando a ver. O sea, España, además, dentro de Europa, creo que es el país más vulnerable, o de los más vulnerables al cambio climático. Sí, Y eso la gente yo creo que lo tiene. es- O sea, claro. Ujú. estos los datos y mi percepción social, yo creo que cuando hablas con la gente normalmente, pues eso, Sí, está yo creo que también ha concienciada. cambiado últimamente la A veces, conciencia. a veces no estamos como concienciados en la vía correcta, pero estamos concienciados. O Ujú, sea, estamos como, a veces confundimos cosas ujú. como esto de, no, yo soy, bueno, este es otro debate, da igual. Pero bueno, yo Es creo que muy es muy distinta. importante, Shaquín. Muchas gracias por hacer el tipo de investigación que haces, porque hablabas de los científicos que miran el tipo de cómo cambia, qué tipo de efectos hay en España a ¿Cuál nivel de es tu cambio formación, climático. perdón? Yo hice una tesis en genética molecular, Es pero los científicos, de verdad. bueno, pero creo que es muy importante también tener otro tipo de investigaciones como la tuya, que investigaciones como esta pueden ayudar a cambiar y están ayudando a intentar cambiar el mundo de una manera mejor. Y bueno, te quería preguntar qué es lo que más te gusta a ti, qué es lo que te apasiona de hacer investigación. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas, hombre? Creo que la Hombre, respuesta es clara, ¿no? en mi caso es obvio, sobre Sí. todo yo creo que es una cuestión de conciencia social. Ujú, O sea, y además al tema que me dedico, que es aspectos distributivos, desigualdad, y luego con el cambio climático hacer que la transición energética sea más justa, o poner el granito de arena para investigar en cómo poder hacer esto de la mejor manera. O sea, en mi caso, ujú. o sea, de lo que más me gusta de lo que hago es eso, es lo que Te me llena, es lo motiva. que Y más es, te y llena. es lo que Ujú, me motivó. Desde el principio ya en la carrera, siempre, bueno, ya cuando hice economía me gustó mucho lo que hice, economía, también algo de historia y tal. Entonces me gustó bastante esta vía de, siempre me gustó economía y luego no quería acabar haciendo otro tipo de estudios. Entonces siempre estuve un poco ya enfocado y tuve la oportunidad esta de meterme en la economía medioambiental y más relacionada con aspectos sociales. ujú. Y en mi caso, vamos, Sí, fue clarísimo. se necesitan todas las disciplinas y es una bonita. ¿Y qué retos más grandes te enfrentas a la hora de hacer investigación? ¿Qué problemas has Bueno, encontrado? ¿Qué te esto gustaría mejorar? de la investigación. Hacemos otras 2 horas de charla. Bueno, si me puedes, estoy totalmente de acuerdo. Es que este Pero bueno, es un temazo, porque además, bueno, esto ya o sea, lo conoces tú igual que yo, o sea, los retos y lo que tenemos que cambiar en la investigación es muchísimo, desde la precariedad que tenemos a la incertidumbre. O sea, tú estás hablándome desde Australia y yo desde Boston. O ujú. sea, yo creo que somos el ejemplo perfecto de, de lo que es ser investigador en España, que luego está guay, ¿eh? O Bueno, sea, lo de ahora moverse y mismo todo ya no eso, investigo, trabajo como bueno, científica, pero sí he estado investigando. bueno, pero trabajas como científica al final. Ujú. Sí, pero que hay Entonces, muchos científicos e investigadores pues repartidos por todo el planeta, ¿no? claro, que siempre decimos, está guay moverse y tal, pero que sea una cuestión voluntaria. Y Ujú. la investigación, muchas veces movernos no es una cuestión voluntaria, es una cuestión de Necesidad por necesidad. falta de recursos en el Entonces, país. y Ajá. siempre somos precarios, que siempre estamos en una situación de, ahora tienes este proyecto que te financia hasta 4 años, o como, bueno, eso ya si lo has petado muchísimo, pero claro, si lo has petado tienes una financiación de De cuatro cuatro años. años sí es algo Oh, excepcional, sí. si es Ujú. algo, pero ya, o sea, para que veas en el punto en el que estamos, que nos flipamos con tener estabilidad de 4 años y decimos, Ujú. "Buah, tío,
lo he petado, soy un afortunado en mi trabajo. A pesar de tener toda esta formación, soy muy afortunado porque sé que estos 4 años voy a tener comida tenemos la mala costumbre de comer, que es una mala costumbre como cualquier otra. Y entonces, pues tenemos esta cosa y ya con tenerlo 4 años nos damos por satisfechos. O estás normalmente incluso a veces con becas o con financiaciones que obtienes, incluso a veces es menos. Y estás parece que siempre como pensando en lo siguiente que tienes que pedir, Ya. más que en la investigación Ujú. que estás desarrollando. Y para mí además me agobia que según vas en la cadena según vas evolucionando, o sea, también vas como formándote dentro de un grupo de gente a lo mejor, o empiezas a tener a lo mejor algún estudiante de tesis contigo, gente como un grupo de gente que investiga contigo, según vas siendo más senior, que ya no es solo la preocupación por tu financiación, es Por por ti, la de sino tu por los grupo, tuyos. Ujú. por la de tu grupo, por la de tener un grupo estable y que puedas desarrollar investigación al final. Y para mí es una pena ver mucha gente que es súper válida, o sea, gente que es más senior, que es más válida que yo, por supuesto, que dedica más tiempo de sus recursos de tiempo en buscar dinero que en investigar. Y es gente muchos son la puta leche, o sea, que son gente con una Mentes brillantes que mente, deberían mentes dedicarse más brillantes tiempo que deberían a dedicarse a solucionar otros investigar problemas. y Ujú. que no tienen tiempo a investigar porque están en gestión para conseguir recursos, para Sí, mantener y estás como en ese círculo vicioso. Que luego, como decía, tiene cosas guay, tampoco me gusta mucho la figura esta que a veces del investigador, parece que estamos siempre un poco tirándonos el rollo, es que estamos mal, es que estamos mal. También lo hacemos, como decía, porque, bueno, estamos en esto porque nos gusta. En la investigación, por ejemplo, yo tengo horarios flexibles. A mí, yo creo que cuando digo que porque investigo, aparte de lo de la conciencia social, entonces eso queda muy guay, yo creo que es por no madrugar. Yo, o sea, esto lo digo, no me sonrojo. Yo creo que es que yo lo que no quería era fichar en una empresa cuando acabé, y entonces esto me permite también tener los claro, horarios, poder te marcas viajar, tus horarios, que eres dueño de lo conocer que tú mogollón produces, ¿no? Claro. y eres dueño de lo que tú produces. Y Y eso en es lo que tú algo, produzcas te dará el fruto a tus y te próximos repercute años. a ti. Eso Entonces es no hay algo nadie que te cojonudo que no diga, pasa, que "Ujú, eso es algo cojonudo que no pasa en el resto de trabajos ya, tiene una que uno libertad tiene. Uno importante. cuando produce, sí, hombre, le repercute en su salario y tal, pero no produces para él. Es verdad que la investigación, todo lo que produces es como va para tu mochila. Ujú, O sea, para va poder para seguir adentro. pidiendo otras becas o Claro, más financiación en el futuro. claro, y si lo haces bien, pues esa Ajá, mochila que llevas, pues lleva más cosas y se te pone más fácil. claro. Entonces, esa parte las tiene guay. Hay que evitar eso, pero bueno, hay muchas cosas vamos, que deberíamos mejorar. ¿Y qué posibles soluciones o mejoras tú crees que se podrían poner en marcha para solucionar eso, la inestabilidad laboral, Es que es una la cuestión falta de de, financiación? de dinero y de voluntad. Ujú, Y supongo con el resto de gente que hables, si te dicen este problema, el resto de investigadores te van a decir, pues al final, pues tener vías claras de financiación, esto que se habla en España de que, como pasa en otros países, que X de porcentaje del PIB o de los presupuestos vaya a investigación y desarrollo. Es que eso como país debería ser una cosa, no sé, o sea, fundamental. fundamental, Bueno, pero tampoco hay unas está ahí, pero el demandas. porcentaje, claro, hay que cambiarlo. Claro, está ahí, pero ese porcentaje tiene que ser estable, tiene que ser una voluntad política clara de país, de A decir, largo plazo también. el 2% de tu PIB lo hay que invertir en investigación y desarrollo. Pero si es que ya no por nosotros, que también tenemos esa mala costumbre, como te decía, de comer, pero sino también porque la investigación lo que está demostrado es que o sea, repercute muy positivamente en la sociedad. Y esto lo veo yo lo veo aquí, yo aquí no les voy a dejar tanto dinero, pero aquí en el MIT ves lo que produce, o sea, el dinero que tiene esta gente es
porque lo que se invierte aquí tiene unos resultados que son muy, que son la leche, vamos. O sea, que esta gente tiene, no sé si 1 de cada 2 patentes mundiales es de ellos, tienen unas cifras de estas cosas que son Es una brutales y eso tiene barbaridad. una repercusión en las aplicaciones industriales que tienen, además como esta gente tiene también aquí la parte muy tecnológica metida, o sea tiene unas repercusiones a nivel social de que nos hace mejor país, pero y a nivel de economía también. Entonces esto debería ser, pero vamos, no voy a decir yo nada que no se sepa y debería ser, pues, debería haber por parte de la sociedad, a lo mejor yo que sé, con todo este año de mierda que hemos tenido, igual la percepción un poco de la ciencia pues mejora y hay una Ujú. demanda social para que yo creo que no va a pasar. Pero bueno, podemos pensar en positivo y decir que este año de mierda igual vale para que la gente tenga esta mayor conciencia de que la ciencia, pues vale, por ejemplo, pues para algo, pues para que ahora a lo mejor nos podamos vacunar y puedas volver a abrazar a tu madre, A tu abuela, a tu madre, a tu a tu familia. abuela, Pensemos que sí, pensemos que sí. Bueno, pero vamos, doctor Saquín García Muros, dime algo que te gustaría decirle al mundo nada, no sé. para terminar No la soy tan, entrevista. no soy tan pretencioso como para decirle al mundo. Bueno, algo que te gustaría decir antes de terminar, Nada, que ha que no sido hayas un dicho. placer, que o- espero que no haya sido muy densa. A veces me pongo a hablar sobre estos temas y se puede hacer el denso y que la gente, el que lo escuche, que le guste, que le haya entendido, que tenga curiosidad por buscar más y que ponga también, bueno, que le sirva pues para que se conciencie y que busque de qué manera él también puede aportar y difundir este tipo de mensajes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Bailando con Ideas, por haber explicado tu investigación y por habernos enseñado un poquito acerca de las políticas del medio ambiente y cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer todo un poquito más equitativo también. Muchas Es un gracias. placer y gracias Aquí. a ti también, Carmen, por el proyecto y por invitarme y por la charla. Nada, un placer.